Desde que me asenté en Beijing, siempre he querido visitar el distrito 798. Hasta ahora siempre me había resultado imposible por falta de tiempo, pero por suerte hace un par de días encontré un hueco libre y no lo dudé. Estoy encantado de poder mostrar las imágenes que estáis viendo porque el sitio es verdaderamente espectacular. El distrito 798 no se encuentra entre las grandes atracciones turísticas de la ciudad, pero tampoco es un lugar que pase inadvertido para las guías de turismo. Sin embargo, es posible que escape a vuestra lista de imprescindibles debido a su ubicación en el noreste de la capital china. El 798 se encuentra dentro del distrito Chaoyang y deberéis planificar muy bien la visita y no perder demasiadas horas en el metro si queréis aprovechar bien vuestro tiempo. En este caso, puede que tomar el taxi resulte la mejor opción. El horario de apertura es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y ciertamente hay que invertir un poco de tiempo para llegar a la zona. Si venís a Beijing por un par de días, tendríais que gestionar muy bien la agenda y estar en muy buena forma para ver la gran cantidad de templos, palacios y lugares emblemáticos que ofrece la capital. El abanico de oferta sociocultural pequinés es muy alto. Planificaros bien y disfrutad la experiencia todo lo que podáis. El 798 es el símbolo pequinés de la apertura del movimiento artístico y de las últimas corrientes vanguardistas chinas. Donde antes se levantaba un distrito diseñado para albergar fábricas de estilo soviético gestionadas por la antigua República Democrática Alemana, ahora podemos contemplar hermosos cuadros, esculturas, grandes galerías privadas donde se exponen obras de artistas de la talla de Pablo Picasso o disfrutar de las influencias del gurú local Ai Weiwei, quien diseñó su propio estudio en el distrito y del que ya comentamos algo en el vídeo que hicimos sobre el antiguo Palacio de Verano. Si caminas tranquilamente por las calles del distrito 798, vas a poder sentir ese contraste tan especial entre el pasado comunista chino con influencias soviéticas y el presente que trata de romper con los convencionalismos tradicionales.
Con grandes fábricas arruinadas pero conservadas por su valor artístico, con tuberías oxidadas que no dejan de entrecruzarse las unas con las otras, con largas paredes de ladrillo rojo y con nuevos estilos arquitectónicos con colores y materiales que tratan de romper con todo, no es de extrañar que en el año 2003 la revista Time calificara al distrito artístico 798 como uno de los 22 monumentos más famosos de todo el mundo. Y la verdad es que tras visitar sus más de 600.000 metros cuadrados, no sé si realmente es merecedor de tal título, pero lo que sí tengo claro es que desde ya se ha convertido en uno de mis rincones favoritos de China. En el espacio de 1 kilómetro cuadrado podréis encontraros con más de 100 instituciones dedicadas al mundo cultural, editoriales, tiendas de moda dirigidas por jóvenes diseñadores, productoras de cine, empresas discográficas, estudios de artistas, empresas de diseño arquitectónico, clubes, restaurantes, librerías. El 798 lo tiene absolutamente todo. La reforma y apertura china con la celebración de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008 supuso una transformación para el estilo de vida de muchas personas. Quizás el distrito 798 sea el mejor ejemplo que podemos observar de dicho cambio. Lo que antes eran suburbios, ahora protagoniza una nueva etapa de desarrollo urbanístico que representa una mayor calidad de vida y una reubicación de la industria pesada alejada de los grandes núcleos de convivencia social. Los servicios, la tecnología y el ocio toman el relevo a la gran industria en la capital china. Pero no todo va a ser tan bonito. El 798 también ha levantado cierta polémica en los últimos años, sobre todo debido al proceso de gentrificación protagonizado por este. Es verdad que en la etapa precedente a los Juegos Olímpicos de Beijing, la zona 798 vivió su época de máximo esplendor, pero una vez pasadas las Olimpiadas, la crisis económica golpeó fuertemente a la industria artística de la zona. En aquel momento no fueron pocas las galerías y artistas que se vieron incapaces de pagar el alquiler anual que se les solicitaba, y tuvieron que dar marcha atrás y regresar a sus hogares, renunciando de esa manera a su gran sueño. Para que os hagáis una idea, en el año 2000 el metro cuadrado se pagaba a 24 yuanes por mes. Tan solo 4 años más tarde, el precio había ascendido hasta los 60 yuanes. En poco más de 3 años, los precios se habían más que duplicado, y teniendo en cuenta que el espacio medio de los locales va de los 200 a los 400 metros cuadrados, aquello no fue algo fácil de digerir por parte de los artistas y empresas más independientes del lugar. Aun y con todo, el 798 ha conseguido sobrevivir a esa dura etapa y su esencia bohemia sigue transmitiendo ese sentimiento artístico tan único y especial. De hecho, grandes marcas han utilizado sus espacios para lanzar nuevos productos, colecciones o hacer grandes presentaciones, desde gigantes de la tecnología y la electrónica como Sony, a firmas de moda como Christian Dior, pasando por grandes y prestigiosas relojeras suizas como el caso de Omega, o por líderes de la automoción como la nipona Toyota. ¿Qué os parece el distrito 798? ¿En vuestra ciudad existe un espacio equivalente donde se dé oxígeno a las mentes más creativas del país y se trate de romper con las tendencias impuestas por la sociedad? Nos encantaría leer vuestras opiniones. Esperamos que el vídeo os haya resultado interesante y si aún no estáis suscritos al canal y queréis aprender más cositas sobre China, ya sabéis que os agradecemos enormemente vuestro apoyo porque gracias a él podemos seguir haciendo vídeos como este. Un abrazo enorme, nos vemos la próxima semana.